Hola, buenas noches, buenos días o buenas tardes, depende de donde se encuentre eh, a la hora en que reciba este mensaje. Bien, hoy quería compartirles una reflexión con respecto a un pasaje que está en el Evangelio de Juan capítulo 4. Es el encuentro que tiene Jesús con una mujer de origen samaritano. Leo el texto. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que de él, que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Amén. Bien, quería exponer este diálogo porque todo ser humano necesita un encuentro con Jesús y con Dios. La Biblia está llena de pasajes en los cuales Jesús, durante el desarrollo de su ministerio, pues tuvo encuentros con personas. Este, de manera particular, me llama mucho la atención por algo que leí aquí, y es lo que ha estado, y es lo que quiero transmitir en este mensaje en particular, y es que Jesús, cuando le pregunta a la mujer, siendo ella samaritana y no llevándose, entendiendo que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, eh, Jesús le responde, si conocieres el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? O sea, refiriéndose a él mismo. Eh, ¿Cuántas veces en la vida tenemos la oportunidad de tener un verdadero encuentro con Dios, con Jesús? Eh, es un mensaje que hoy quizás retumba en los pensamientos y en la cabeza de muchas personas, que deberían oír también estas mismas palabras, las cuales le dirían lo mismo, ¿no? Si conocieras el don de Dios. Ese don de Dios que se manifestó en Jesús y que hoy en día se manifiesta en la persona del Espíritu Santo, que es el que toca, el que ministra a las personas, el que llama, el que puede producir un cambio en el corazón de las personas. ¿Cómo sucede esto? Es algo de manera sobrenatural, como ya en una ocasión en un video les hice el comentario con respecto al nuevo nacimiento. Es algo que viene producto de compartir la palabra o el mensaje del Evangelio y por supuesto la acción del Espíritu Santo. Estas dos cosas tienen que operar para que puedan producir este tipo de encuentros
divinos, vamos a decirlo así, entre el hombre y Dios. Por eso también Pablo en una de sus cartas, y ahora que estoy compartiendo este mensaje, bueno, me viene a la memoria, voy a leerlo. Está en una carta que dirigió a la iglesia de Corintios, capítulo 1, donde dice, porque mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿cómo es posible esto? Por eso es que es importante ver que hoy en día las religiones no enseñan, o las iglesias, las que profesan decir que son cristianas, no instruyen ni enseñan estas cosas a las personas a las cuales en ocasiones reciben sermones, ya sean iglesias católicas, cristianas, evangélicas. Y tiene que ver con esto. Voy a leer 1 Corintios, versículo 20, donde Pablo hace una serie de preguntas retóricas, ¿no? En el sentido de que él plantea, voy a leerlo desde el 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, o sea, al que es incrédulo, al que no conoce a Dios. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué? Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. O sea, esto no tiene que ver con superioridad intelectual o con un conocimiento eh, que sea producto de la lectura o, o sea, conocer a Dios no tiene que ver con estas cosas. Por eso dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Todo esto haciendo referencia a un pasaje de Isaías 29. Pablo apela a eso porque está dirigiéndose también a un público que es judío y que conoce el Antiguo Testamento, los profetas. Entonces, él hace referencia a esto, ¿no? A estas líneas donde dice Dios que por medio del profeta destruirá la sabiduría de los sabios y desechará el entendimiento de los entendidos. Luego empieza en el versículo 20 a decir una serie de preguntas retóricas, que es las que le mencionaba. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El escriba es el escritor o aquellos que eh, eran conocedores de las escrituras, transcribían las escrituras. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría o mediante el conocimiento, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo que les decía anteriormente, es necesario que haya la predicación del Evangelio, de las buenas nuevas del Evangelio, lo que hizo realmente y lo que significó esa redención que trajo Jesús en la cruz del Calvario, para todo aquel que en Él cree, como dice Juan 3, y para todo aquel que en Él cree y no se pierde y tenga vida eterna, dice. Entonces, volviendo aquí, dice que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino que agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque fíjense, él aquí dice, los judíos piden señales, o sea, a veces hay gente que quiere ver señales para poder creer en Dios, milagros, eh, cualquier señal que pueda ser de alguna manera algo milagroso, ¿no? Y los griegos buscaban sabiduría porque en el tiempo de Jesús, pues la filosofía griega era lo que dominaba el mundo en ese tiempo, ¿no? Y claro, por supuesto, los griegos eran muy dados a la sabiduría, a la filosofía. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Bien, por eso es que es importante que cuando demos el mensaje del Evangelio, cuando hablemos sobre Jesús
y de la importancia de tener un verdadero encuentro con Jesús. Y ese encuentro hoy en día se da por medio del Espíritu Santo y la lectura o la predicación de su palabra. Pues la persona pueda ser transformada por el mensaje del Evangelio. Eh, por eso la religión no tiene poder. Lo que tiene poder es el Evangelio de Jesucristo y el mensaje de Jesucristo. En Él es que está la salvación. Por eso Jesús en esa conversación con la samaritana dice, si conocieses el don de Dios, y ese don, refiriéndose al don de Dios, está hablando de un regalo de Dios, que es Él mismo. O sea, si conocieres. Por eso al término de esa conversación, al final, volvemos al final, ahí en Juan 4, pues, porque esta conversación, por supuesto, es mucho más extensa, pero yo no voy a, les invito en todo caso a que lean el Evangelio de Juan, capítulo 4. Pero esta mujer tenía unas ciertas creencias. Los samaritanos se diferenciaban de los judíos precisamente por eso, porque los judíos decían que la salvación venía, dice Jesús, de Israel, y los samaritanos, que eran parte, habían sido parte de Israel, pero había una diferencia, si se quiere, no étnica, algo étnica, pero que hubo una división, porque hubo un momento en que el pueblo de Israel se dividió. Lo cierto es que los samaritanos sí creían en el legado dejado por sus antecesores. Por eso ella hace referencia al pozo de Jacob y le pregunta si él con quien está hablando, Jesús, que es Jesús, si es mayor que Jacob. ¿Por qué? Porque ellos tenían como referencia a los patriarcas, a todo lo que habían escrito, todo lo que se hablaba de ellos en las escrituras. Pero vuelvo y repito, ella decía, mira, es que nosotros adoramos en este monte, ustedes los judíos adoran es ahí en Jerusalén. Y Jesús le dice, más la hora viene, dice más adelante, ahí mismo en el capítulo 4, dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y luego dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo a la mujer, sé que debe venir un Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas, o sea, nos revelará todas las cosas o todos los misterios sobre Dios. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Por eso lo importante de que todo ser humano tenga un encuentro con Jesús, un encuentro con Dios. Ese Dios que está vivo y que se manifiesta hoy por medio del Espíritu Santo. Y por supuesto por la predicación del Evangelio. No hay otra manera de llegar a Dios, sino por medio de Jesús y por medio de la palabra de Dios. Por eso nos diferenciamos y aquí quiero hacer un paréntesis, pero por eso nos diferenciamos de la fe católica, porque la fe católica demanda una serie de obras o una serie de sacrificios como para alcanzar a Dios. Y no es así la cosa. Es todo lo contrario. Es Dios que viene a nosotros por medio de la predicación y por medio del Espíritu Santo que se manifiesta a la vida de la persona. Y es imposible que el ser humano se acerque a Dios sin que haya la operación del Espíritu Santo. La actuación del Espíritu Santo y la predicación, como hemos leído en 1 Corintios, es lo que produce un cambio en la persona. Y no hay otra forma de llegar a Dios. Es Dios quien viene al hombre, no el hombre a Dios. La Biblia está llena de relatos y descripciones que hablan sobre esto. Todos los apóstoles, sobre todo Pablo, hablan de estas cosas, ¿no? De cómo el mundo está corrompido. El ser humano está corrompido desde el huerto del Edén, desde
el pecado original, digámoslo así. Y la raza humana está definitivamente perdida. Lo único que puede salvar al ser humano es Jesús. Y por eso yo te invito hoy a que empieces a clamar, a suplicar. Si no eres creyente, eres una persona que quizás tiene cierta curiosidad o inquietud por conocer a Dios, pero no has tenido un verdadero encuentro. Este es el momento. No esperes para mañana. Empieza a, a clamar a Dios. Dice que en Romanos 10 dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor, ese podrá ser salvo. Así que yo lo que sugiero a todo aquel que tiene esa inquietud o que pueda tener esta inquietud es que clame a Dios, suplique a Dios. Y otra cosa, no esperes a pasar por un trago difícil en tu vida, no esperes, porque generalmente las personas buscan de Dios cuando están en situaciones difíciles. Puede ser una quiebra, puede ser la pérdida de un ser querido, pueden ser un fracaso laboral o matrimonial que, que lleva a la persona o suma a la persona en una desesperación. Y en eso, es que en esos momentos es que entonces quizás empiezan a buscar de Dios y a tratar de encontrar a Dios. No esperes sufrir algo así, sino más bien eh, suplica a Dios. Empieza a suplicar a Dios en soledad. No necesitas que nadie te tutoree. Escucha predicaciones, eso sí, lee la Biblia, lee la Escritura. Recomiendo sobre todo que lean los Evangelios. El Evangelio de Juan, excelente. Recomiendo que leas desde el 1 hasta el último capítulo, pero que puedas leer el Evangelio y pedirle a Dios que te dé discernimiento y que te dé una nueva vida, así como le dijo Jesús a la mujer samaritana. Repito, le dijo, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es algo que una vez que obtienes eso, una vez que viene el Espíritu Santo a morar en ti, siempre va a ser una renovación, una alegría, un gozo. Empiezas a manifestar lo que la Escritura dice, el fruto del Espíritu Santo, que es la paz, el gozo, la benignidad, la templanza, el dominio propio, el amor hacia el prójimo. Cambia tu manera de ver las cosas. Comienzas a ver las cosas de la manera en que Jesús ve las cosas, porque viene el Espíritu Santo a morar en ti y ya no ves a tu enemigo de la misma manera que lo veías antes. No ves la falta de perdón como algo difícil de hacer, sino que tiendes a tener una actitud hacia el perdón, porque ya has sido perdonado tú primero por Dios. Así que te invito a que empieces desde ya. Este es el momento en que tú puedas venir a Jesús y comenzar a suplicar a Dios por una redención, para que Él aplique su Espíritu Santo sobre tu vida, para que Él te produzca el verdadero cambio que trae una transformación que no lo puede hacer la religión que es dirigida por los hombres. Todas las religiones que son dirigidas por hombres no tienen el poder que tiene el mensaje del Evangelio, el mensaje que está inspirado en las Escrituras por el mismo Espíritu Santo. Así que esta es la hora, este es el momento. Hasta la próxima. Dios te bendiga.